hermanos, Dios le bendiga. Nuevamente es un gusto, es un privilegio estar en la casa del Señor, primero que todo, donde todos nos reunimos bajo un nombre glorioso que es el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Le pedí mucho al Señor que nos hablara, que yo quería una palabra que tocara mi vida y que de alguna manera también la confrontara. A mí me gusta mucho que el Señor me confronte y si es el caso que me reprenda y me corrija, porque he entendido que el Padre que ama, ese corrige y disciplina. Amén. Bien, pues ahí tomen asiento. En esta noche yo traje un título que tiene como nombre Caminando hacia mi destino. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo nuestra Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Sí, primera de Timoteo. Ay, perdón, 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 1. Y dice así. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo, guiados y dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Dice así. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente y a todo nuestro ser, Señor. Te pido, Dios, que seas tú, Señor amado, glorificándote, Señor, y que seas dándonos el conocimiento, Señor, la dirección, que seas tú, Señor amado, hablando, Padre, aún a las mismas entrañas de nuestro ser, Padre. Que hoy, Señor, salgamos confrontados, bendecidos y salgamos, Señor, con una mente renovada, Padre, y que seas tú, Señor amado, hablándonos, tocándonos, Padre, que mientras que tu palabra sea expuesta, cosas poderosas tú hagas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, Padre, aún en nuestras futuras generaciones. Dios, permite que esas generaciones se levanten llenas de tu gloria y llenas de tu poder, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, porque sabemos que tu Espíritu está en este lugar y que tú eres muy bienvenido a este sitio y que este sitio es tuyo y que este sitio te pertenece. Espíritu Santo, haz tu buena voluntad en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, a manera de introducción quería contarles un poquito de cómo me fue en Colombia. Gloria al Señor. Como ustedes saben, pues fui con dos propósitos muy bonitos. Uno era ver a mi madre porque estaba muy delicada, todavía sigue delicada, pero está en las manos de Dios. Y el otro propósito era de estar con los hermanos, con el grupo que tenemos allá en Colombia, que todos ustedes tienen allá en Colombia, porque allá en Colombia hay una familia maravillosa. Tenemos la familia de Cristo Jesús, amén. Y somos todos hermanos, porque un mismo Padre nos cobija. Bueno, quiero contarles lo que más late en mi corazón. Es ese maravilloso grupo. Quiero contarles que tenemos un grupo, hermano, precioso, que está siendo visitado por el Señor. Más adelante les vamos a traer las fotos de todo lo que se hizo, porque a pesar de que fueron prácticamente una semana que pude estar un poquito al tanto de ellos, se hicieron muchas cosas interesantes. Quiero decirles que como hijos de Dios se está generando un impacto en toda esa comunidad. Hay una gran bendición en ese sitio. Cosas maravillosas están sucediendo en las familias. Se está afectando ese lugar de una manera tan sorprendente que otras personas de otros sitios quieren ir y estar ahí y quieren trabajar en ese lugar, porque la gloria de Dios se ha derramado con poder en ese sitio. Tenemos un pequeño grupo de liderazgo que no es muy grande, pero Dios dice que con uno es más que suficiente. Y allá hay más de 4 líderes que están trabajando, que están sacando ese lugar adelante. Amén. Entonces ellos le mandan muchos saludos y una petición en general. Aún los niños
que son un total de 53 niños, lo único que les han mandado a decir es que oren mucho por ellos, porque tienen muchísimas dificultades. Y ahora sí que las hay, mis hermanos, porque aún los niños de 6, 5 años, todos están siendo enlistados desde ya y están siendo adiestrados, en el sicariato, y eso es muy grave. Gracias a Dios tenemos 53 que están ahí firmes y que se están sosteniendo por la misericordia de Dios. Y eso nos debe de alegrar, eso debe llenar nuestra alma. Entonces déjeme decirle de que ese lindo lugar está siendo muy visitado por el Señor y que Dios ha escuchado nuestras oraciones, de que su palabra se extienda, de que el reino de los cielos crezca. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos ahora hacia la palabra. Y entonces dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Entonces dice Timoteo, de que debemos de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y esos tiempos hoy por hoy los estamos viviendo y los estamos mirando día a día nosotros. Amén, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Sabemos y hemos visto que muchas cosas tremendas están aconteciendo, cosas muy drásticas, pero todo esto nos lo ha dejado el Señor registrado como una prueba contundente de que Él viene, de que viene nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, estamos viviendo un sinfín de corrientes diferentes por todas partes, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas. Estamos viviendo un mover peligroso, porque si bien nos hemos dado de cuenta, cada vez que se levanta alguien, se levanta con una fuerza que arrastra a cantidades, ya sea para las cosas buenas o para las cosas negativas. Amén. Porque lamentablemente estos líderes vienen con mucha fuerza. Y hay líderes que son usados por el enemigo, como también son usados por nuestro Dios. Amén. Pero nosotros debemos de estar, ¿qué? Aprevenidos. Y debemos de ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Quiero contarles un poquito de algo que me parece a mí muy bonito. Quiero hablarle de una característica de una de las 12 tribus de Israel. Amén. Quiero hablarles de la tribu de Rubén. Amén. Un poquitico nomás. Según el estudio que hice, decía así el escrito, que la tribu de Rubén eran dados a la carnalidad, a la sensualidad. Eran, a pesar de su regeneración, tenían una gran lucha entre el bien y el mal. Y son relativamente poco en números y se encuentran principalmente entre los franceses. Ellos tuvieron éxito en muchas empresas, pero todo lo que emprendían, nada les prosperaba, nada les funciona. Y hoy por hoy, porque le estoy hablando de la actualidad, y si nos vamos a un pasado, podemos notar que la tribu de Rubén, que Rubén fue el hombre que no tuvo temor y vio a su padre desnudo, ¿verdad? Lo vio en su cama. Entonces, podemos ver una raíz que viene en medio de todo el proceso que vivió este varón. Podemos ver esa raíz que tienen los descendientes de la tribu de Rubén, que todo, ¿cómo? De la tribu de, sí mi amor, de la tribu de Rubén. Entonces podemos ver que tienen un trasfondo muy fuerte y que han acogido diferentes características. Amén. Y entre esas características podemos ver de que prácticamente la justicia se ha apartado de ellos y que los han hecho vivir en diferentes fracasos y en diferentes situaciones que no los han dejado crecer ni prosperar. Amén. Entonces podemos mirar que tienen muchas cualidades que hoy podemos ver en este mundo. Gente que emprende cosas y no las terminan. Personas que están aquí hoy y mañana las podemos ver en otro lugar porque no tienen firmeza, porque son dados a la carnalidad, porque son dados a que se dejan dominar de esta carne que para nada sirve ni para nada aprovecha, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos queridos, mirando este sinnúmero de corrientes tan peligrosas que hoy por hoy se están levantando y mirando esta cantidad de personajes que hoy por hoy
lo que hacen es causar un desenfreno fatal, aún en el mismo pueblo cristiano. Debemos de tener en cuenta que somos un pueblo escogido, que somos un pueblo diferente y que no podemos permitir que nada nos afecte, ni que nada nos toque. Amén. Porque estos tiempos tan peligrosos, hermanos, son tiempos para nosotros cuidarnos y para estar más prevenidos de lo que está pasando. Amén. Quería que leyésemos Mateo capítulo 24. Si alguien la tiene en otra versión, la puede leer porque esta Biblia tiene una versión diferente. Mateo capítulo 24, versículo 32, 33 y 35. Amén. El que lo tenga lo puede leer con mucho gusto. Amén. Como nadie la ha leído, entonces yo la voy a leer en esta versión. Gloria al Señor. Y dice así. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces está hablando de la higuera. Está hablando de las ramas, cuando crecen, cuando están tiernas, cuando ya comienzan a brotar los retoñitos, sabemos de que ese árbol está próximo a dar su fruto. Amén. Asimismo nosotros como pueblo de Dios debemos de entender de que la venida del Señor está cada día más cerca. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, podemos mirar en la palabra de Dios y ver que habían muchas mujeres y hombres que eran entendidos en los tiempos que se estaban viviendo en la actualidad. Hoy por hoy, en su actualidad, hoy por hoy podemos mirar que hoy también hay hombres y mujeres que están entendidos en los tiempos. Podemos mirar grandes predicadores que conocen y que hablan y que explican y que enseñan muchas cosas maravillosas y aún sorprendentes. Amén. Y que nos traen lecciones buenas a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Podemos también mirar en la palabra de Dios que hombres como Daniel, que hombres como José eran conocedores, eran hombres que sabían lo que estaban haciendo y sabían qué era lo que iba a acontecer. Amén. También quiero hablarles un poquito de la tribu de Isaacar. Me gustó mucho este estudio que hicimos de esta gente porque tenían unas características muy tremendas. La palabra entendido se traduce 38 veces en el Antiguo Testamento y se traduce de la palabra hebrea binad, que significa tener discernimiento y conocer el estado de las cosas, y que significa el saber de todo lo que se mueve alrededor. Amén. Entonces eso significa entendidos. La tribu de Isaacar era una tribu entendida en los tiempos, era una tribu que tenía un conocimiento tremendo y de la cual podemos aprender grandes cosas. Gloria al Señor. Según la palabra y según el hebreo, la palabra Isaacar significa Él traerá recompensa. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren la recompensa? Gloria a Dios. ¿Y cuántos quieren buscar el cómo obtener esa recompensa? Todos, ¿verdad? Todos queremos la recompensa, pero debemos de trabajar para tener esa recompensa. Debemos de tener sacrificio, esfuerzo, dedicación y muchísimas más cosas. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque las cosas no son fáciles. De hecho, nada hay fácil en esta vida. Y las cosas que suelen ser fáciles siempre tienen algo que no es bueno. Amén. Mi hermana siempre me dice, mi hermana en Colombia, no mija, ese que tiene tanta lucecita, ese no es como muy bueno que digamos, hay que ponerle cuidado, y es verdad. Pero hermanos, definitivamente necesitamos pagar un sacrificio, necesitamos nosotros tener
hermanos, en cuenta de que la bendición del Señor está ahí, pero de nosotros depende el tomarla. Amén. Entonces, quiero leerles un poquito de la tribu de Isaacar. Y dice así: eran entendidos en los tiempos, eran obedientes y tenían la palabra de Dios grabada en sus corazones. Esta gente tenía algo muy tremendo, y era que la palabra del Señor estaba escrita en sus corazones, la tenían entronada en su corazón, y esto les daba a ellos sabiduría para poder conocer y moverse en los tiempos que estaban viviendo. Y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Nosotros también debemos de tener esa palabra en nuestro corazón. Amén. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero nunca la palabra del Señor va a desaparecer. Amén. Entonces, por eso debemos de tener esa palabra metida en nuestro corazón, porque eso nos trae sabiduría. Amén. Aparte de eso, nos añade algo muy maravilloso, que es la fe, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra, por el tenerla metida en nuestro corazón. Amén. Entonces, esta gente era una gente que era muy obediente, y la obediencia cuesta, porque lamentablemente a veces nosotros no queremos escuchar, y si escuchamos, fácilmente desechamos esa palabra. Amén. ¿No han visto ustedes, no han notado ustedes, hermanos, que a veces se les dice a los hijos mucho: no hagas esto, no hagas esto, pero ese hijo es lo primero que hace, porque desechan la palabra, porque siempre estamos dados a querer hacer lo que se nos da la gana, y me perdonan la palabra. ¿Por qué? Porque venimos con una naturaleza cargada de pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa, y la carne, la palabra lo dice, para nada aprovecha. Lo que aprovecha es el espíritu, porque el espíritu vivifica, mas la carne para nada aprovecha. Amén. Esta tribu, aparte de todo lo que ya les he compartido, tenían otras grandes bendiciones, porque yo creo que esta tribu era una tribu demasiado de bendecida. Amén. Entonces, dice el estudio, dice así, que la tribu de Isaacar tenían la palabra de Dios grabada en sus corazones. Esta tribu no tenían un don de adivinación o un don de engaño, como hoy por hoy se ve en muchas partes, que utilizan no ese don que viene de parte de Dios, sino que se dejan mover por un espíritu de engaño, que manipulan a la gente y vienen y les hablan, les dan una supuesta, entre comillas, palabra profética para moverle sus emociones, para sacarlos de las iglesias, para llevarlos al desenfreno, para confundirlos y para hacerlos desviar del propósito divino, el cual no nos va a dejar crecer y el cual va a terminar por destruir nuestra vida y nuestra alma aún en el infierno. Porque cantidades de líderes podemos ver con unos ministerios tremendos, que sinceramente yo los he visto y digo: y qué pena, qué pesar de muchacho o de esa muchacha, como está desubicada. ¿Por qué? Porque han dejado que a sus oídos lleguen estos espíritus de engaño, que entre otras comillas suelen ser espíritus de adivinación. Porque nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado y cuidarnos en estos tiempos tan peligrosos, porque no todo el que brilla, eso es oro. No todo el que viene con esa luz es de Dios. Tenemos que tener cuidado y ser diligentes. Y usted que tiene a su hermano a su lado, cuídelo, porque también Dios un día le va a preguntar, como un día Dios en el Edén le preguntó a Caín. ¿Quiénes recuerdan que le preguntó Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Así Dios nos va a preguntar a nosotros: ¿dónde está tu hermano? Porque Dios nos manda a que vivamos como una familia, a que seamos la familia de Él. Amén. ¿O no amén, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, hermanos queridos, debemos de ser diligentes y pedirle al Señor que nos ayude a ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo y en los tiempos que van a vivir aún nuestros hijos y nuestros nietos. Porque si no les enseñamos a ellos ahora que se deben de pegar de esta palabra, que es esa palabra que nos da crecimiento, de esa instrucción, si no les enseñamos a ellos que viene un Jesús como ladrón en la noche, que no nos va a dar tiempo de nada, ¿para dónde se van a ir ellos? Amén. Esta tribu, hermanos, esta tribu tenía ese don
ese don, hermanos, ese don divino, porque eran temerosos de Dios y porque ellos entendían la Torá, ellos la habían estudiado, porque ellos tenían ese conocimiento que les había dado ese crecimiento, que les había dado esa madurez para aceptar todas las cosas por las cuales debían de vivir y de pasar. Esta gente era instruida, esta gente era una gente que vivía tal cual Dios lo había mandado y lo había exigido. Amén. ¿Cuántos quieren ser de la tribu de Isaacar? Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces ellos no tenían este espíritu de manipulación ni de engaño. Eran una tribu que Dios había escogido para llevarla de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Porque cuando tenemos la bendición de Dios podemos decir que tenemos victoria, que tenemos prosperidad, que tenemos todo de lo cual el Señor también nos habla en su palabra. Amén. Hermanos, escuchar al Señor requiere obediencia, requiere sujeción. El escuchar al Señor requiere entrega y dedicación. Y cuando yo escucho al Señor, puedo estar tranquilo y confiado, porque si yo escucho al Señor correctamente, entonces yo puedo descansar en paz, porque Dios es el que está guiando mi vida. Amén. Hay algo muy tremendo, hermanos, y lo dice Proverbios, que la clave del éxito está en la obediencia. ¿Cuántos quieren éxito? Gloria a Dios. Amén. Yo también quiero éxito. Y una de las cosas muy importantes es que ustedes tienen pastores que Dios les ha puesto, porque para eso son los pastores, para que Dios a través de ellos, para que Dios ponga palabra de consejo en sus bocas para guiar al pueblo. Amén. Mucha gente menosprecia el consejo de los pastores y menosprecian es el consejo del Señor, porque en sus bocas está esa palabra que necesitamos para salir adelante. Por eso tenemos que ser diligentes y ser sabios y vivir en obediencia y vivir en la comunión que nos trae el Señor. Amén. Gloria al Señor. Muchas de las personas, hermanos queridos, podemos ver hoy por hoy que sobreabundan en las iglesias y vienes escuchando una palabra que no sé en el dialecto de ustedes cómo se dirá, pero en el nuestro se dice salamerear. No sé si ustedes lo entiendan. Eso, muchas personas no viven sino buscando que se les sobe la espalda y se les diga, ay, que estás muy bien. No viven sino escuchando este tipo de palabras. No viven sino de aquí para allá, escuchando lo que te va a decir el profeta. No viven de aquí sino para allá en pos de una palabra que satisfaga tu emoción, tu carne. Pero no viven en pos de esa palabra que Dios tiene para ellos. Y yo creo en los profetas, porque ¿quién no cree en un profeta? Gloria a Dios, ¿verdad? Yo creo en la revelación y creo en la ciencia y creo en todo el mover del Espíritu Santo. Pero también soy testiga de que hay mucho hombre y mucha mujer que se han desviado de la buena palabra y se han desviado del buen propósito del Señor y andan engañando a la gente y andan desviando al pueblo de Dios y lo andan pervirtiendo y lo están llevando a un gran desenfreno y lo están llevando por caminos de error y de equivocación. Amén. Y por eso debemos de ser entendidos en los tiempos, hermano. Por eso debemos de conocer quién es verdaderamente ese hombre, esa mujer de Dios que te está hablando. Quién está susurrando a tu oído. Quién está hablando, quién te está mostrando y quién te está diciendo. Porque es delicado el tiempo que estamos viviendo. Es muy peligroso. Y no debemos de estar buscando que nos alimenten el ego. Porque no, hermanos, su ego no debe de crecer. Ese ego se debe quedar ahí quieto, porque si tu ego crece, eso quiere decir que el Espíritu Santo ya voló de ti, ya se contristó el Espíritu Santo. Amén. Entonces debemos, hermanos, de no estar tratando de agasajar la carne. No, hermanos, debemos de hacer antes que esa carne se muera para que el Espíritu pueda crecer. Amén. Muchas personas, y digo muchas porque he visto mucha gente así, que pretenden manejar una espiritualidad que no poseen, pretenden manejar una sinfín de dones, mejor dicho, tienen más cargos que son más preparados que un cumis. Manejan cualquier cantidad de ministerios, de dones, de talentos, pero resumidas cuentas, ni siquiera tienen el fruto del Espíritu Santo. Y en ese paquete del fruto del Espíritu Santo está todo. Están los dones, está el ministerio, está
todas esas dádivas están ahí metidas. Y debemos de ser conscientes que en este tiempo necesitamos, hermanos, ese discernimiento que tiene el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Necesitamos esa revelación, no el comentario de su hermano, porque muchos no tienen la revelación, tienen el comentario de la hermana. No, es que Juanita tiene los zapatos rojos, imagínate. Entonces ya usted, sí, hermana, usted tiene zapatos rojos. No es así. Necesitamos la revelación de lo alto, la revelación que viene del secreto del Padre, que lo trae a nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos, hermanos, meternos más con el Señor. Necesitamos conocer. Necesitamos esa ciencia, ese don de ciencia del cual habla la palabra de Dios. Necesitamos esa palabra de revelación activa en nuestras vidas. Y mucha gente maneja una confusión tremenda, que no saben qué le dijeron, si una palabra de revelación, de ciencia o una palabra profética. Y tenemos que tener claros y estar conscientes en todas estas cosas, porque para estos tiempos es necesario. La tribu de Isaacar era una tribu que era entendida en todas estas cosas. El rey David en Primera de Crónicas 12:32 tenía muchos hombres a su cargo, pero entre esos hombres tenía 200 que eran de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en todos sus tiempos y en todo lo que se movía. Nosotros también necesitamos estar rodeados de ese tipo de gente, que se queda callado cuando el hermano viene a murmurar cosas que no son, de ese tipo de gente que te levanta, de ese tipo de gente que no es tóxica, que no te carga con problemas, sino que te levanta y te da la mano. Amén. Y eso también es para los jóvenes, esto es para los niños, para los adultos, para los ancianos, para todo el mundo. Necesitamos estar reunidos de gente que en vez de hundirnos nos saquen adelante. Que en vez de decirnos, no, tú no puedes, nos digan, sí, usted sí puede, parece que usted es capaz. Amén o no amén. Porque, hermanos queridos, este tiempo es peligroso, muy peligroso. Y hermanos queridos, yo no sé, pero yo todos los días me mantengo muy sorprendida, todos los días me sorprendo más, porque las noticias que circulan son noticias pésimas, y yo digo, ay Señor, qué tremendo. Y si uno va a mirar las noticias cristianas, más todavía, que el predicador sutano se desviruló, que sutana también, que el cantante que tanto me gustaba, también. Hermanos, pero ¿sabe qué? Con tal de que Cristo no se desvirule, que se caiga el que se caiga. Amén. Firmes en el Señor, firmes, inmovibles en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y vamos para adelante siendo la familia que el Señor quiere que nosotros seamos, porque hemos de estar preparados. Pablo le dice a Timoteo que él debe de estar preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿ustedes creen que si Pablo le dijo eso a Timoteo, qué dirá el Señor para nosotros? ¿Qué dirá el Señor para nosotros? ¿Será que nosotros no necesitamos prepararnos? ¿Será que somos diferentes a Timoteo? ¿O será que somos diferentes a esta tribu? Porque nosotros somos la tribu del Señor. Amén. Nosotros somos la tribu de Cristo. Y debemos de estar preparados y capacitados para todo lo que se está moviendo. En estos días el Señor permitió que el Ecuador se moviera. Y tembló tan fuerte que eso derribó, y mejor dicho, hasta a nuestra hermana Marlene y su tío se le murió en esa desgracia. Esa gente no estaba preparada para ese terremoto. Esa gente no estaba preparada para esa desgracia. Porque muchas veces nos preparamos para muchas cosas, pero no para este tipo de eventos. Y todos los días debemos de estar preparados, de analizarnos. O hice esto, me equivoqué en esto, entonces vamos a pedirle perdón al Señor por esto y por esto. Preparándonos todos los días. Todos los días debemos de estar a cuentas con el Señor y estar a paz con Él. Porque no sabemos si en la noche partamos o nos pase algo. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios en sus corazones era lo que esta tribu de Isaacar tenía. Esa palabra rema, esa palabra viva, esa palabra que no falla, que no se equivoca, esa palabra que da crecimiento, que da sabiduría, esa palabra que necesitamos nosotros, porque nosotros necesitamos de la palabra del Señor. Necesitamos conocerla, necesitamos tener esa revelación, necesitamos tener esa palabra profética que es más segura que cualquier profeta que pueda haber.
Amén. La tribu de Isaacar era gente humilde, eran sabios, era gente honorable, compasiva. Era una gente que tenían ojos para ver las necesidades y tenían manos para ministrar las ayudas necesarias. Eran hombres con visión de valor y fueron escogidos para ser amigos del Señor. Qué cualidades tan maravillosas, ¿verdad? Qué cosas tan bonitas. Nosotros también fuimos llamados a ser humildes, a tener ojos para ver las necesidades, a tener manos para ministrar las ayudas a los necesitados, porque hoy por hoy sí hay necesitados y hay muchísimos. Entre nosotros mismos hay cantidad de necesitados, porque materialmente no todo lo podemos ver de esa forma. Hay necesidades espirituales, hay necesidades de un abrazo, de una palabra de aliento, de una visita, de una palabra, hermano, que llene tu alma. Como lo es, hermana, tranquila que vamos a salir adelante. ¿En qué le ayudo? ¿Amén o no amén? Entre nosotros mismos hay grandes necesidades y a veces las desconocemos, porque no nos tomamos el tiempo para dedicarle al hermano 5 minutos, porque andamos muy afanados. Amén. Pero ¿qué dice Dios de los afanes? Dice otra cosa, ¿verdad? Amén. Por nada. La palabra sabia la pastora, por nada estéis afanosos. Amén. A mí me gustó mucho la otra vez que el pastor dijo, vaya, aunque sea donde la hermana, pídale un vaso de agua y por ahí derecho le mira la nevera. Eso a mí me dio mucha risa, pero es una realidad. Es muy cierto. Esta tribu no tenía nada diferente a usted y a mí. La tribu de Isaacar no eran hombres especiales, no eran hombres diferentes, no eran hombres grandes como el hermano Wilmar. No eran hombres diferentes, ni eran mujeres diferentes, eran mujeres y hombres como nosotros. No tenemos nada diferente a ellos. ¿Sabe qué si de pronto nos hace diferentes? Las acciones que esta gente manejaba, el proceder de ellos. Y hay una palabra en Apocalipsis que a mí me gusta mucho, que dice de que nuestro vestido de lino fino, blanco y resplandeciente será confeccionado por cada uno de nosotros, porque ese vestido se hace con las acciones de todos los santos. Entonces, hermanos, eso nos dice a nosotros mucho. Nos dice que tenemos que ponernos a trabajar, que tenemos que ponernos a construir ese traje con las buenas acciones que realicemos. Porque si está bien dicho que las buenas obras nos salvan, pues hermano, la fe sin obras también está muerta. Amén. Y esta gente tenía fe y tenía obras. ¿Qué tenemos nosotros? Un Cristo poderoso, ¿verdad? Y una oportunidad de hacer que nuestras obras estén vivas y también permanezcan. Amén. Y de que esa fe también avance. Entonces, hermanos, estos hombres, hermanos, fueron escogidos para ser amigos del Señor. Nosotros también hemos sido llamados a ser amigos del Señor, como lo fue Juan. Nosotros también podemos ser como él, amigos del Señor. Amén. Y para hacernos amigos del Señor, hermanos, debemos de aprender a ver con sus ojos, a sentir con su corazón, a hacer ese cuerpo que Él necesita, porque Él es la cabeza. Amén. Hermanos, debemos de ser como Él manda que seamos, el cuerpo de Cristo. Necesitamos aprender a ver con sus ojos, a sentir con nuestro corazón, a caminar con sus piecitos y a tocar con estas manitos. Amén. Gloria al Señor. ¿Y quién vive, hermanos? Cristo. Gloria al Señor. Y quieren ser de la tribu de Isaacar, ¿verdad? Mucho trabajo tenemos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Podemos mirar en Primera de Crónicas 12:33. Podemos mirar algo muy bonito de esta tribu. Primera de Crónicas 12:33. Y dice así. Dice 12:32. Dice así. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Podemos mirar que esta tribu tremenda sabían lo que Israel tenía que hacer. Amén. Eso nos habla de dirección, ¿verdad? Eso nos habla de caminar hacia ese propósito. Porque si yo sé lo que tengo que hacer, voy a saber para dónde voy, ¿verdad? Voy a saber cuál es mi destino. Amén.
Entonces podemos ver, hermanos, de que eran hombres entendidos y que las órdenes que ellos daban, sus hermanos las seguían. Amén. Qué bonito, qué chévere, mis hermanos. Qué chévere es que usted y yo sepamos cuál es nuestro destino. Qué bonito es que lo que Israel, hacia donde Israel caminaba, esta gente sabía. Y ellos seguían a esta tribu porque sabían para dónde iban. Amén, hermanos. Gloria al Señor. En estos tiempos que estamos viviendo debemos de tener las habilidades, debemos de tener el discernimiento. Debemos de caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, 13, dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo dice Pablo, y es muy tremendo, hermanos. Él dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué tienes tú adelante? ¿Y qué tienes que dejar atrás? Porque lo que hay atrás no te va a dejar avanzar a lo que está adelante. Hermanos, tenemos que tener, hermano, en cuenta que debemos de saber para dónde vamos. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Y cuál es esa dirección que debemos de seguir? Amén. Habla muy clarito. Dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es esa meta? Esa meta es la salvación. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cuál es ese premio? Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál sería ese premio? Estar a los pies de Jesús. Amén. Allá en el cielo. Ese es mi objetivo. Caminar, avanzar, conocer cada día más ese destino, llegar a la meta y estar a los pies de Cristo Jesús. Esa, hermanos, debe ser nuestro objetivo final. Ese debe de ser, hermanos queridos. Dice 2 de Corintios 4:18, dice muy tremendo, hermanos. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Hermanos, con estos ojos no podemos ver las calles de oro, no podemos ver el mar de cristal, no podemos ver ese árbol que produce esas 12 frutos y que las hojas son para la sanidad de las naciones. Hermanos, pero ¿sabe qué, hermanos? En fe sí la podemos ver. En fe sí podemos ver todas estas cosas. Porque con estos ojos, hermanos, vemos cosas, pero todo lo que vemos es temporal. Porque todo tiende a acabarse. Todo. No hay nada que permanezca, no hay nada que sea eterno. Amén. Gloria al Señor. Dios nos ha llamado a ser diferentes, a ser nación santa. Dios nos ha llamado, hermanos, a que seamos ese pueblo adquirido, ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Somos los embajadores del Señor. Y como embajadores debemos de saber cuál es nuestro destino. Amén, hermanos. Daniel 12:13 para finalizar ya. Daniel 12:13. ¿Les gusta el libro de Daniel? Amén. Daniel 12:13 dice así: en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, hermanos, yo quiero que esta palabra usted la grabe en su corazón. En cuanto a ti, amada iglesia, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Hermanos, es una gran realidad. Al fin
de los días recibiremos nuestra heredad, pero hemos de tener antes una plataforma ya, de haber hecho una plataforma para poder recibir esa heredad. Amén. La iglesia está llamada a hacer esto que habla Isaías 42:16. Isaías 42:16 dice así: guiaré a los ciegos por un camino que no conocían, los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas les haré y no les desampararé. Gloria al Señor. Nosotros como iglesia estamos llamados a hacer estas cosas. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y toda esta gente que se ha desviado, toda esta gente que se ha apartado, son eso, guías de ciegos. Pero nosotros tenemos la verdad. Y como tenemos esa verdad, debemos de ser responsables y debemos, hermanos, de procurar que esa verdad permanezca en nosotros y ser como la tribu de Isaacar, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, gloria al Señor. Esto era lo que el Señor me regaló en esta noche para cada uno de nosotros. Primero para mí, hermanos, y para todos sus amados hijos. Vamos entonces a orar. Amén. Que sea el Señor permitiéndonos que podamos alcanzar ese conocimiento, esa sabiduría y esa revelación que viene de lo alto.